Ricardo Fito y tenemos el placer de que esté acá sentado con nosotros Pablo Cohen, periodista y autor de varios libros, y en esta oportunidad un libro que ya está disponible en varias librerías para que lo puedan ir a adquirir. Es un libro muy interesante, lleno de anécdotas y de muchas revelaciones, y que bueno, él nos va a poder contar un poquito más cómo fue este proceso, que también es muy interesante. Pablo, bienvenido, buen día. Buen día, gracias. Un placer que estés acá. Un placer estar acá. Y bueno, felicitaciones por el libro, Los Indomables, un libro bastante peculiar, y está la figura de Mujica, que uno puede decir, bueno, es una figura que tiene varios libros en su haber. Pero está la figura de Topolansky, que eso es una novedad en sí misma, sí, y con una voz muy presente en el libro. O sea, sí, habla mucho Lucía. ¿Cómo fue? ¿Eso bueno, lo podés destacar como lo novedoso? Son dos o tres preguntas mezcladas muy buenas, sí, sí. Agustina. En realidad, es un libro de entrevistas, ¿no? Entonces, es un libro de entrevistas hechas durante todo el año, lleno de novedades, dividido en tres partes: raíces, frutos y semillas, porque están los niños, ella la niña aristocrática, el niño que se crió entre chakras, como dice, después la militancia juvenil, los lectores que se hacen intelectualmente, hasta llegar al presente y todo lo que ya sabemos. Con lo cual tenés a veces a Mujica como entrevistado, diciendo cosas fuertes del presente también, a veces a Lucía como entrevistada, que es cierto, no había estado en ningún libro como protagonista, y a veces un sujeto que serían ellos dos, que hablan al unísono, ¿no? Y que demuestran el amor que se tienen. Pero a mí, digamos, la condición que puse cuando les propuse hacer este libro fue que aceptara a ella ser tan protagonista como él. Y lo que me dijo la gente de Planeta es que al final fue más protagonista que él, justamente. Entonces, yo quedé muy contento porque fueron muy sinceros, muy sensibles. Creo que la enfermedad de él, paradójicamente, a nivel dramático, fue algo luminoso, porque lo puso muy sensible, muy sincero, y a ella también. Y tanto con el resultado que hoy vio la luz en las librerías, como con los textos especiales, el prólogo de Carlos Pani y el poema que les hizo especialmente Raúl Castro, quedé feliz, y ojalá la gente lo disfrute también, ¿no? Nosotros somos espectadores diarios de esa sincronía de ellos, ¿no? Sí. Ojalá hayas podido reflejar en ese libro la mirada, la forma en que se miran. Sobre todo Lucía, la forma que lo mira cuando él habla, a mí es una cosa que me conmueve siempre. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que descubriste que no sabías a partir de este libro? Y a partir de esas conversaciones. Bueno, linda pregunta. Descubrí 200 cosas, Tania, porque en realidad es un año de conversaciones, ¿no? Hubo dos o tres cosas que me impresionaron, digamos. Primero, la devoción que tiene Lucía por Pepe es impresionante, impresionante. Después, la admiración intelectual que tienen los dos por Valle y Ordóñez. En un momento dice, lo refleja Pani en el prólogo, también dice Mujica, lo más importante que nos pasó después de Artigas. Mi mentor Carlos Maggi decía que Mujica actuaba como un caudillo blanco, no se refería a lo ideológico, se refería a su manera de actuar en la vida pública, y creo que eso también me sorprendió. O sea, él se mueve como un caudillo blanco. Y me sorprendió mucho la libertad intelectual que tienen, ¿no? Es decir, normalmente se dice que hoy la corrección política es la que manda, pero también a la gente, sin falta de respeto, le gusta que los líderes hablen como un amigo, claro, de manera espontánea. Y esa espontaneidad en el libro está presente hasta el infinito, digamos, sobre todo cuando llegamos a la parte, digamos, a semillas, es decir, a la parte de política actual, y me sorprendió mucho porque dije, me los quedé mirando, ¿viste? Como diciendo, pero ustedes saben que esto va en el libro. Sí, dale. Sí. Entonces, esa espontaneidad es brutal. Después del contenido me sorprendió todo, porque es un contenido muy novedoso. Pero lo que más me sorprendió de haber estado un año con ellos fueron aspectos humanos del temperamento y el humor ácido que tiene Lucía, y cómo se complementan, porque es muy ácida y se complementan. Ella es mucho más cerebral, como si fuera una ingeniera, y él es más anárquico, como un caudillo.
Qué maravilla. Y vos, Pablo, de repente uno piensa, yo ayer estuve en Escaramuza y ya estaba el librito ahí puesto para que fuera comprado. Y uno de repente ve esta tapa y más allá de que son dos referentes, dos líderes, dice, bueno, otro libro más de, ¿no? Mujica en la tapa un libro. ¿Qué perseguías vos cuando soñaste con este proyecto? Porque vos hablás de estas conversaciones de un año, de lo que te sorprendió, de esa honestidad, de esa dulzura que aparece de repente en este momento de la vida. Pero ¿qué perseguías vos cuando soñaste este proyecto? Yo perseguía hacer un libro distinto porque mis libros son todos de entrevistas. Y la tapa incluso plantea un juego estético con Diálogos en Espejo, que es mi libro anterior, con Gerardo Caetano y Ana Ribeiro. Entonces, no hay tantos libros de entrevistas y a la gente le encantan los libros de entrevistas, que es un género que hay que honrar, que ustedes están honrando en este momento, que a veces no se lo toma demasiado en cuenta y que a mí me importa mucho. Entonces, yo siempre tuve presente, y más cuando por un tema natural, biológico, y más con lo que le pasó, que podía ser el último libro de Mujica como protagonista. Pero sabía que iba a ser el primero de Lucía como protagonista. Entonces, si iban a tener la misma atención que me habían prodigado antes como lectores, pero como entrevistados, el resultado no podía ser malo. Y si fue bueno, fue gracias a ellos. Así que lo que perseguí, Florencia, fue eso, un libro de entrevistas en profundidad, íntimas, exclusivas, llenas de novedades, pero en las que afloraran el lado B, no es que quiera tirarle un centro a Wilmar Amaral, pero el lado B de Lucía y de Mujica. Está buenísimo. En cuanto al título, porque el título es Los Indomables. Yo leyendo el libro, en algún momento, si bien pudiste, se maneja muy bien la entrevista y siento que te contestaron todo, como que, porque ellos son muy hábiles, sobre todo Pepe, en muchas veces eludir preguntas y responder lo que vos le preguntás A y Pepe te responde Z y no vuelve nunca la pregunta. Exacto. Y todos lo que hemos entrevistado a Pepe sabemos que eso va a ser así y te la bancás. Pero en muchos momentos, en un momento puntual, no me acuerdo muy bien las preguntas, como que costó un poco, pero lo pudiste enganchar. ¿Sentiste como que en algún momento te frustraba eso, de cierto modo, o lo pudiste encauzar bien? Vi como en ciertos momentos, no voy a spoilear mucho, pero en temas como, por ejemplo, desaparecidos, que son temas como más sensibles y que la gente los acusa mucho, incluso la hermana de Lucía, ahí vi que quisieron escapar un poco, pero después se encauzaron y respondieron. Lo que pasa es que ahí tenemos la ventaja de un libro versus una nota, que no son comparables. Vos en el libro tenés la responsabilidad de que contesten lo que pensás que tienen que contestar, ¿no? Ahora, nosotros no somos fiscales de la nación, somos periodistas. Entonces, yo no podía permitir que no contestaran. Ahora, si después no estaba de acuerdo con lo que contestaban, tema mío, ¿no? Y del lector, porque el libro pertenece al lector. Les insistí, les repregunté. Hay un tema en el que notoriamente no estamos de acuerdo, al tener muchos encuentros tenía la posibilidad también de repreguntar. Es que los buenos libros de entrevistas tienen más repreguntas que preguntas, Fito. Eso es así. Por ejemplo, en el tema Fernández-Huidobro, ellos tienen adoración por Huidobro. Y yo les decía, miren, para mí Huidobro muchas veces mantuvo posiciones que si ustedes las hubieran visto en personajes de la oposición, las hubieran criticado. Bueno, no hubo manera de que nos pusiéramos de acuerdo, pero les hice como 5 repreguntas. Entonces no me puedo quejar de eso, Agustina, porque en realidad todo lo que les pregunté, a pesar de que agarraban senderos que se bifurcan, como decía Borges, terminan contestándolo, ¿no? Y esa es la ventaja de haber tenido tantas horas con ellos también, ¿no? Bueno. ¿Se da mucho eso de que ya a esta edad digo lo que se me cante? Sí, lo dice Lucía. Yo creo que el poema, Fito con sus preguntas incisivas, en el poema Raúl Castro está eso, por eso cierra el libro, pero Lucía al principio dice, cuando cumplís 80 y tenés canas, tenés impunidad, ¿no? No vamos a descubrir que Mujica tiene esa actitud hace muchos años. Sí. Pero en Lucía, que es más cauta y más cerebral, es una actitud que por lo menos en la vida pública es más reciente. Y yo noto eso cuando hablan de qué sé yo, de Andrés Ojeda, de Constanza Moreira, te das cuenta de que no les importa mucho el que dirán, ¿no? Y en Lucía es más reciente, en Pepe no es reciente. Es un año espectacular para haber estado
es un privilegio que tuviste, Sí. para tener varias conversaciones en un año en el que estuvo cargado de política. Para hasta el más apolítico le debe haber costado mucho no meterse en nada de eso. El momento en que sale a una semana de las elecciones, ¿fue buscado que no fuera antes? Que no fuera antes, fue buscado. Que ganara el candidato de ellos, yo no tengo nada que ver, pero por supuesto que favorece al libro. Ahora, sí, fue buscado, y te voy a decir por qué. Mis libros, o los libros en general, tienen que tener dos dimensiones, ¿no? Una más literaria, otra más periodística. La periodística tiene que ver con la novedad, con lo que uno busca en cualquier nota. La literaria tiene que ver con la permanencia, ¿no? Si va alguien a una librería y compra tu libro, teniendo ahí a Dickens, a Borges, a Marguerite Yourcenar, te está haciendo un mimo, la verdad. Entonces yo busco que mis libros sean atemporales, que tengan muchas novedades, pero sean atemporales. Para que eso sucediera, tenían que referirse a muchos temas que hoy son importantes, pero no podía morir el libro en las elecciones, porque si no era un libro circunstancial, y más que un libro era lo que yo critico a veces, que yo llamo, digamos, una nota larga, ¿te das cuenta? Entonces, lo único que le dije a la editorial es tiene que salir después de las elecciones. Como el balotaje en el Uruguay solo una vez no se hizo, desde que se instauró con la reforma del 96... Daba por descontado que era. Sin duda, digamos. Entonces, bueno, dijimos lunes 2 de diciembre y tiene esa condición. Al que le interesa y es político, ¿no? Al que le gusta la política, va a decir, quiero leerlo. Y el que tiene otro tipo de reflexión más filosófica, menos partidaria, pero igualmente política, también le va a interesar. Entonces, para encontrar esa temporalidad, fue que pensamos en que saliera inmediatamente después de las elecciones. Pero si tenés la posibilidad de que al final del libro venga con un link de YouTube con una canción, ¿qué canción representaría este libro? Bueno, esas son las preguntas malvadas de gente que está en este programa. Sí. A la que le mando un abrazo que no merece. Es Dios. Sí, viste, te habla desde las alturas. Es brutal. ¿Qué canción representaría este libro? Sí. No pienses de más. Está muy bien. No pienses de más. No pienses de más representa este libro. Que hay una versión muy linda de Jaime que hace tema de Drexler, ¿no, Maxi? Pero no es que a mí me vuelva loco, pero no pienses de más representa este libro. Ahí está. Con la respuesta concreta, lo digo para enganchar a la gente para que vaya y la busque, la respuesta concreta de un renglón sobre Constanza Moreira, esa no pensé de más, la tiró así. Es lapidaria. Es brutal. Y una cosa que más atemporal, cuando dice los recuerdos son algo, no me acuerdo exactamente, pero algo demasiado efímero, como para que a mí me importen, cómo te recuerdan a vos. Eso te demuestra que ellos son personas del presente. Y sin embargo, el hacer las cosas de esa manera tan espontánea o aparentemente espontánea les ha permitido armar un movimiento. Y yo recalco la palabra, movimiento. ¿Por qué la recalco? Porque en un movimiento, como dice Lucía, yo no le pregunto a Tania de dónde viene, le pregunto a dónde va. No me importa si fue comunista del Frente Amplio, si fue colorada, si fue blanca. Y creo que esa flexibilidad ideológica los marca no solo para hacer política, sino, diría yo, que para la vida. Para ver la vida. Ahora, nos tenemos que ir, pero no es que yo sea chusma ni nada de eso, pero... Un poco. Si tuviste todo este año entrevistas con ellos, debes tener material como para escribir un par de libros más respecto a los comentarios que te hubieran hecho de todo lo que fue pasando en este año. Sin dudas. Por ejemplo, cuando me acuerdo una cosa, a vos te encanta esta algo. No, cuando nombraron a Ripoll como vicepresidenta, es decir, candidata a vicepresidenta, yo les pregunté qué les parecía. Eso es impublicable. Pero la verdad es que, Fito, es que me pasó en muchos libros, y en este quizá más que en otros, podría ser un libro que más que el lado B de Los Indomables fuera Los Indomables 2 y 3. Sí, pero sí, la gracia es el original. ¿Está en todo el país? Gracias, Pablo. Está en las librerías de todo el Uruguay. Sí. Ayer llegó a las librerías de Montevideo y hoy llega a las de todo el país. Hay plataformas de esas que comprar los libros por ahí que lo tienen agotado ya. Quiero que lo sepas. Me alegro mucho. No disponible, dicen. Me alegro. Pero es un éxito. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Un placer. Un beso para los dos que siempre nos miran en el programa, obviamente. Como claro siempre, que sí. Pepe y Lucía. Nosotros, ¿saben qué tengo el gusto de hacer ahora?